Dios le bendiga a todos, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de manera poderosa y especial. Vamos a iniciar con esta transmisión. Vamos a permitir que la pastora Grisel pues inicie con la oración inicial. Bendiciones a todos. Amén, gloria a Dios. Sean más que bendecidos y enriquecidos en el Señor. Damos gracias al Señor por este día maravilloso donde Él nos permite poder, a través de esos medios, poder estudiar la palabra y aprender aún más de ella. Vamos a levantar un clamor al Señor, una oración de iniciar para que Dios en cada palabra que sea expresada se manifieste de manera especial como Él lo sabe hacer. Padre, Dios de amor, Dios de inmensa misericordia, gracias por tu benevolencia. Gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado. Un día, aleluya, que tú, oh Dios, planificaste para cada uno de nosotros. Gracias por el sol, gracias por el sustento. Gracias, aleluya, por tu abrazo. Gracias por ser fiel para con nuestras vidas. Te presentamos a cada hermano que va a entrar a través de estos medios para poder escuchar y aprender de tu palabra, que su mente y su corazón, aleluya, ya sea un terreno fértil, un terreno que esté preparado, aleluya, para la semilla, para lo que se va a sembrar en esta noche, Señor. Que cada, aleluya, que cada enseñanza, que cada estudio, tú, oh Dios, siga ministrando a nuestra alma. Aleluya, sigue edificando nuestro espíritu y siga quitando, aleluya, todo lo que no te agrada de nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, en lo que tú haces y lo que has hecho, aleluya, en nuestras vidas. Manifiéstate como tú sabes hacerlo y usa a nuestro pastor, el maestro de hoy que va a impartir la palabra. Úsalo de manera especial y sigue trayendo palabra fresca para así nosotros poder aprender aún más y poder escudriñar tu palabra y ser edificados. Gracias por tu palabra porque en ellas, oh, parece que está la vida eterna y creemos, aleluya, que en ella hay promesas para nosotros y que tú, oh Dios, las plasmado para beneficio de tus hijos, para beneficio de tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te presento a cada hermano que pueda tomar una pausa, aleluya, en el tiempo que tú le has regalado en todo el día, el trayecto, pueda tomar una pausa, sentarse y poder escuchar tu palabra. Que cada palabra nos edifique, nos llene, nos restaure, nos sane, nos liberte, aleluya, y nos haga entender, aleluya, aquello, Señor Jesús, que tú preparaste para que entendiéramos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia. Aleluya. Bendigo a cada vida que se conectará y también bendigo a aquellas que por alguna razón no se conectarán. Bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que tú obres en esta noche a través de tu palabra y nos edifiques como tú sabes hacerlo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, porque los tres son primordiales e importantes y son unos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tú, oh Dios, aleluya, nos capacite cada día, aleluya, a través de tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Que la paz de Dios siga reposando sobre sus vidas de manera poderosa y especial. Hoy vamos a tener una enseñanza poderosa de la palabra. Dios bendiga a Andreina, Dios bendiga a Amy, Dios bendiga a la pastora. Amén. Qué bueno que se conectaron temprano. Y vamos a hablar en el día de hoy sobre el paréntesis de los siete sellos. Básicamente vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, todo ese capítulo 7. Mira el bosquejo ahí donde está en pantalla, se lo acabo de compartir. Hoy vamos a hablar básicamente de los 144.000 de la tribulación, los 144.000 sellados, y también vamos a hablar de los mártires de la gran tribulación.
Vamos a hablar básicamente de estos dos grupos que menciona la palabra ahí en Apocalipsis, capítulo 7. Ya nosotros anteriormente, en la enseñanza pasada, estuvimos viendo los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 8 del libro de Apocalipsis también lo estuvimos estudiando en la enseñanza pasada del viernes. Pero hoy vamos a estudiar de una manera extraordinaria el capítulo 7. El capítulo 7 de Apocalipsis. Dios nos muestra en este capítulo 7 de Apocalipsis algunos detalles de eventos que toman lugar alrededor de este mismo tiempo. O sea, antes, durante o después de los 7 sellos. Es por esa razón que Apocalipsis capítulo 7 trata de un paréntesis de los 7 sellos. Dios sale del orden cronológico del libro de Apocalipsis, el Señor sale de ese orden cronológico para darnos más información acerca de cosas que toman lugar durante este tiempo de la tribulación. Entonces, en este paréntesis de los 7 sellos, podemos observar a los 144,000 testigos de Jehová que son sellados durante la tribulación. Eso está en el versículo 1 hasta el versículo 8 de Apocalipsis. Y también podemos observar a los innumerables mártires que morirán en la gran tribulación. Y este otro grupo está desde el versículo 9 hasta el versículo 17, básicamente de este libro de Apocalipsis, de este capítulo 7 del libro de Apocalipsis. De manera que lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de este primer grupo. Vamos a hablar primero de los 144,000 sellados de la tribulación. Y yo quiero que alguien me lea estos primeros 3 versículos de Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. Ahí lo puse en pantalla para que usted lo pueda ver en su teléfono o en su dispositivo. Y por favor, alguien que lo lea, Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Amén. Amén. Observe bien estos primeros 3 versículos de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a explicar este capítulo versículo por versículo. Vamos a descifrarlo versículo por versículo. En este primer versículo de esta sección de los 144,000 sellados, este primer versículo nos ayuda a entender cuándo es que ellos van a ser sellados. Solo tenemos que fijarnos en estos 4 ángeles que se mencionan en este primer versículo, y al observar estos 4 ángeles, también podemos observar lo que ellos hacen y cuándo lo hacen en relación con los 144,000 testigos. Si usted observa el versículo 1, según el versículo 1, los 4 ángeles tienen poder para dañar la tierra. Dice ese versículo textualmente que ellos detienen los 4 vientos de la tierra. Y esta capacidad, según el versículo 2, es el poder para dañar la tierra. Parece que ellos dañan la tierra con los 4 vientos, según esos versículos bíblicos. Entonces, si comparamos la escritura
con la escritura, podemos entender fácilmente que la referencia a cuatro vientos trata del juicio divino sobre la tierra durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación, eso está muy claro ahí. Ahora vamos a comparar esos versículos bíblicos que la hermana Amy acaba de leer con Jeremías 49:36. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 36: traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Nota que Jeremías 49:36 habla acerca de cuatro vientos, de los cuatro puntos del cielo. Y el poder que estos cuatro ángeles tienen es un poder para dañar toda la tierra. Están sobre los cuatro ángulos de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir que están sobre la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están sobre toda la tierra. Esto quiere decir que ese juicio es para todas las naciones de la tierra. Toda la tierra será afectada con estos vientos, según esos versículos bíblicos. Amén. Ahora bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Alguien que lo busque, por favor. Apocalipsis 20, alguien que lo busque en su Biblia, que me lo lea. Apocalipsis 20, 7 y 8, para ver qué dice allí. ¿Quién lo lee? ¿Quién levanta su mano y lo lee? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién de ustedes lo puede leer? Pastor, yo, Andreina. Andreina, sí. Apocalipsis 20, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Bien, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Nuevamente, estos versículos bíblicos mencionan aquí los cuatro ángulos de la tierra. Nuevamente lo menciona. Hay algunas personas en siglos pasados que trataron de ridiculizar la Biblia, trataron de criticar lo que la palabra de Dios establece en referencia a que la tierra era plana. Ellos pensaban y decían que nosotros los cristianos pensábamos, decían ellos, que los cristianos pensábamos que la tierra era plana, con cuatro esquinas, como si fuera una tabla. Sin embargo, la frase cuatro ángulos de la tierra es simplemente una expresión. Los judíos siempre, por la Biblia, siempre ellos han entendido que la tierra no es cuadrada, todo lo contrario, la tierra es redonda y no plana. Ellos siempre pensaban de esa manera. Por eso dice en Isaías capítulo 40, versículo 22, Isaías 40, 22, vamos a leer lo que la palabra dice allí. En Isaías 40, 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. ¿Te das cuenta? Este versículo confirma de que la tierra no es cuadrada ni es plana, sino que este versículo confirma que la tierra es redonda. Y aún el mismo Jesucristo enseñó, y quise abrir este paréntesis para aclarar los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro puntos de la tierra, para que nadie vaya a pensar que la tierra es plana o que es cuadrada. No, la tierra es redonda. Y la ciencia lo que ha hecho es que ha confirmado lo que la palabra de Dios dice. La ciencia nunca va a contradecir la palabra, nunca lo va a hacer, sino que la ciencia lo que hace es que confirma lo que ya Dios dijo en su palabra. Porque en Isaías 40, 22, la palabra dice que la tierra es redonda. ¿Te das cuenta? En Isaías 40, 22, y la ciencia, siglo después,
es que confirma que efectivamente la tierra sí es redonda. Y el mismo Jesucristo enseñó que la tierra era redonda cuando dijo que vendría durante el día. Según Lucas 17:31, Jesús habló sobre aquel día. Él venía durante el día, dijo él, y que sería noche a la misma vez, según Lucas 17:34. Habló Jesús sobre aquella noche. Déjame leérselo para que usted entienda lo que le quiero decir o enseñar. Dice Lucas 17:31, hablando Jesús, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Habló de aquel día. Y dice Lucas 17:34, Lucas 17:34, gloria a Dios. Lucas 17:34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Nota que Jesús enseñó que la tierra era redonda porque habló acerca de un día cronológico de 24 horas y mencionó el día y la noche a la misma vez. Eso te da a entender que la tierra, como es redonda, gira alrededor del sol y por eso tenemos 12 horas de día y 12 horas básicamente de noche. Tenemos un horario de 24 horas. Entonces, la creencia de que la tierra era plana no vino de los judíos. Es importante que señalemos ese punto ahí. La creencia de que la tierra era plana no vino nunca de la palabra de Dios ni de los judíos, sino de los paganos que ignoraban las escrituras. Hay personas que ignoran porque no conocen el texto de la palabra de Dios. Entonces, durante la época o el tiempo de Cristóbal Colón, hay muchas personas que se confundieron, porque la iglesia romana, que era la iglesia católica romana, controlaba el mundo de aquel entonces y solamente ellos tenían acceso, ellos como autoridad religiosa, solamente ellos tenían acceso a los manuscritos de la Biblia, pero el pueblo en sentido general ignoraba las escrituras y por eso creían que la tierra era plana, creían ellos que la tierra era plana. Sin embargo, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 3, los cuatro ángeles están sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra. O sea, tienen el poder para dejar soplar los vientos y así dañar todo el planeta, toda la tierra, así dañar a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, antes de desencadenar su juicio, escuche bien esto, hay otro ángel que tiene una tarea que cumplir, según el versículo 2 y el versículo 3, el cual leyó Amy. El versículo 2 y el versículo 3 dice, vi también otro ángel, ¿ves? Es otro ángel. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, está ahí en pantalla el versículo, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nota que la palabra de Dios habla de otro ángel. En este momento no se le permite, escuche bien esto, no se le permite a los cuatro ángeles dañar nada hasta que los 144,000 sean sellados. Entonces, este otro ángel de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, se menciona en otro libro de las Escrituras y vemos que su tarea es muy parecida a la que lleva a cabo aquí. Por ejemplo, ese ángel que aparece en Apocalipsis es similar al ángel que aparece en el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 1 y 2.
Alguien que busque, por favor, alguien que busque para que lo lea, Ezequiel 9, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 y 2, porque la palabra habla en el libro de Ezequiel acerca de un varón que trae un tintero en su cintura en el libro de Ezequiel. Entonces vamos a ver la similitud que hay entre este ángel de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y Ezequiel 9 del 1 al 2. ¿Quién lo lee? Ezequiel 9 del 1 al 2. Andreina. Amén. Dice así. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta, de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Entonces, este varón es un ángel y los ángeles en la Biblia siempre aparecen como varones entre 30 a 35 años. Ojo con esto, ojo con esto. Casi siempre que hay una aparición de ángeles, siempre aparecen con un aspecto varonil y entre 30 a 35 años de edad. Y este varón pone una señal en la frente de los siervos de Dios, de los siervos de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 9, 3 y 4, el mismo, Andreina, puede leerlo. Ezequiel 9. Ahora lee el versículo 3 y el versículo 4. Excelente, dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura, que tenía su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Usted ve la similitud que hay entre ese varón que aparece en Ezequiel, ese ángel, y ese ángel que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Ambos tienen un tintero para sellar, ¿ve? Para sellar. Entonces, el otro ángel de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, es el que se encarga de sellar a los siervos del Señor. Observe que los sellos se producen siempre con tintero. Entonces, observe que él sella a estos escogidos, él los sella antes del comienzo de la gran tribulación. ¿Tú ves? Antes del comienzo de la gran tribulación. Antes de que se desaten esos juicios que se mencionan en la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. ¿Por qué yo digo esto? Por lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. O sea, no había juicio todavía. Esos ángeles estaban allí deteniendo la ira de Dios. Estuve deteniendo para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, no quiero que desatemos los juicios hasta que no sellemos a los 144,000 siervos. ¿Te das cuenta? Los sella antes del daño de la tierra y de los árboles, según estos versículos bíblicos. Los sella mucho antes. ¿Te das cuenta? Fíjate bien en el versículo 1 para que lo veas. Ese ángel tiene esa encomienda de sellarlo antes de que se produzca algún daño en la tierra o algún daño en los árboles de la tierra. Que este juicio es el juicio de la primera trompeta también, porque esto es un paréntesis. Apocalipsis capítulo 7 es un paréntesis de lo que va a pasar en este tiempo de tribulación y gran tribulación.
Entonces, según Apocalipsis 4, digo Apocalipsis 8, perdón, según Apocalipsis 8, 7, ahí también hay una similitud con lo que va a pasar en esos días. Hay una aclaración, hay una descripción de lo que va a pasar en esos días. La tierra será dañada, los árboles serán dañados, pero antes de que se produzca esto, el Señor tiene que sellar a los 144,000 que han sido previamente seleccionados y escogidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo sella antes del daño del mar también, que es la segunda trompeta, que menciona también Apocalipsis capítulo 8, del 8 al 9. No se preocupe que esos versículos bíblicos, cuando nos toque estudiar Apocalipsis capítulo 8, lo vamos a ver con detalle. De manera que los 144,000 son sellados durante la primera mitad de la tribulación. Oído con esto, ojo con esto. Los 144,000 son sellados durante la primera mitad de la tribulación. Es decir, los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad. Y esto es importante porque parece que son ellos los que se van en el arrebatamiento, ¿verdad? A la mitad de la tribulación. Aunque esto no se puede decir con mucha certeza, pero ellos, hay posibilidad de que ellos sean arrebatados a mitad de la tribulación, antes de que comience la gran tribulación. El ángel sella a los 144,000 testigos en la frente. El sello es el nombre del Padre. El sello es el nombre del Padre, Jehová, que se escribe en sus frentes. Y por esto muchos los llaman testigo de Jehová. Testigo de Jehová. No esos falsos testigos de Jehová que andan por ahí. No, estos son verdaderos testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14:1. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 14:1. Alguien que lo busque para que me lo lea. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Yo, pastor Andreina. Sí, léelo. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Te Amén. das cuenta? Esos 144,000 testigos tienen el nombre de Jehová, de su Padre, en la frente. Entonces, es interesante notar que estos verdaderos testigos de Jehová llevan también, aparte de que llevan el nombre de Jehová, es interesante notar esto y señalar esto para no confundirnos. Es interesante saber que estos testigos de Jehová llevan también el nombre del Cordero, o sea, el nombre del Señor Jesucristo en sus frentes. Sin embargo, ironía de la vida, sin embargo, los testigos de Jehová que andan por ahí como secta, por ejemplo, aquí en Barahona hay varios salones del reino de los testigos de Jehová. Esos testigos de Jehová de hoy, que son una secta falsa, no aceptan a Jesús como Dios. Escucha bien esto. Qué contradicción. No aceptan a Jesús como Dios. Pero la Biblia dice que el nombre del Cordero y el nombre del Padre son de igual peso en autoridad. O sea, Jesucristo es Jehová en la carne. Jesucristo es Dios hecho hombre, es Jehová hecho hombre. Pero los testigos de Jehová de hoy, los testigos falsos de Jehová, no aceptan a Jesucristo como Dios. Sin embargo, estos testigos fieles que la Biblia menciona, estos 144,000 testigos que la Biblia menciona, tienen un sello en la frente. Hay una señal en su frente. Y esa señal es un tipo de identificación. Los que la llevan son identificados con el Cordero y con Jehová. ¿Te das cuenta? Los que no tienen el sello son los enemigos de Dios, pero sin embargo estos 144,000 están sellados.
tienen esa identificación, tanto del Padre como del Cordero de Dios. Apocalipsis 9:4, vamos a verlo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 9:4. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 9:4. Porque la Biblia, acuérdese que la Biblia se interpreta ella misma. Cuando usted lea un versículo, busque otro versículo para entender el primer versículo. Eso se llama el contexto. La Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 9:4. Amén. Sí, Se lee en el nombre de Jesús. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a las cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿te das cuenta? Gloria a Dios, poderosa lectura de la palabra, poderoso versículo. Acuérdese que una de las estrategias principales del diablo es la falsificación. Y no nos extraña ver que la marca de la bestia es un sello también. Y es un sello nada más y nada menos que en la frente. A los que son leales al falso Cristo, lo van a sellar en la frente también. Porque el diablo siempre trata de falsificar todo lo de Dios. ¿Te das cuenta? También el anticristo en ese tiempo tendrá un sello, va a sellar a su gente en su frente y es una marca que lo va a identificar a ellos como seguidores del anticristo. Vamos a ver esto en Apocalipsis 13, del 16 al 17. Alguien que lo lea, Apocalipsis 13, del 16 al 17. ¿Te das cuenta? Por un lado, el Señor sella a 144,000 que son escogidos de él. Y por otro lado, Satanás, a través del anticristo, también estará sellando gente. Porque Satanás siempre imita lo de Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Andreina. Amén. No, que lo lea la persona que vale de pastor para darle oportunidad. ¿Quién era? Amy. Amy, léelo. Amén. Gracias, Andreina. Apocalipsis 13, del 16 al 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, según lo que yo he analizado y he estudiado de estos versículos de la palabra, para mí, para mí, estos 144,000 sellados son sellados durante la primera mitad de la tribulación, es decir, la tribulación que habla de paz y seguridad. Durante esos primeros 3 años y medio de aparente paz y de seguridad es cuando estos siervos del Dios viviente, estos 144,000, son sellados. Y luego ellos son arrebatados en el arrebatamiento a la mitad de los 7 años. Es decir, antes, ellos son arrebatados para mí, según lo que yo he estudiado de la palabra, ellos son arrebatados antes de que comiencen los 3 años y medio de gran tribulación, a la mitad de los 7 años. Y yo he investigado, he buscado algunas fuentes para confirmar esto que yo puedo entender y lo he confirmado con otros escritores, ¿verdad? Esos 144,000 sellados son escogidos y sellados en ese periodo. Entonces la pregunta es, ven acá, pastor, si esos 144,000 sellados son arrebatados antes de que comience la gran tribulación, entonces, pastor, ¿quiénes son los sellados que van a estar en la tierra durante la gran tribulación? Es decir, durante la última mitad de los 7 años. ¿Quiénes son esos entonces? Si estos serán arrebatados antes, ¿quiénes son entonces los que estarán siendo sellados
en el tiempo de la gran tribulación? Una buena pregunta esa, una buena pregunta. Entonces, vamos a ver lo que menciona Apocalipsis 9:4. Apocalipsis 9:4, que fue el texto que leyó la pastora hace un momento. Dice Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Ven? Entonces, si esos 144,000 sellados se van antes de la gran tribulación, ¿quiénes son esos entonces que han sido sellados por Dios y de Dios? Porque ese versículo de Apocalipsis 9:4 menciona a algunos hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes y que están en la tierra durante el juicio de la quinta trompeta. Es decir, durante el juicio de las langostas que salen del pozo del abismo. Y dice la palabra que esta langosta demoníaca no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y parece ser el mismo sello que reciben también los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, aunque son dos grupos diferentes, ¿te das cuenta? Pero no son los 144,000 que fueron arrebatados a la mitad de la tribulación. Son dos grupos completamente distintos. Entonces, parece ser que ellos forman parte del grupo que Dios arrebata antes de la gran tribulación, que son los 144,000, ¿verdad? Entonces, si ese grupo de 144,000 que fueron sellados y fueron arrebatados antes de la gran tribulación, ¿quiénes son los sellados que aparecen aquí en Apocalipsis 9:4 entonces? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos sellados que estarán en la tierra durante el juicio de la quinta trompeta? Aunque no hemos llegado allí a la quinta trompeta, a las trompetas, pero quise abrir el paréntesis para que usted entienda mejor lo que vendrá a continuación y lo que viene a continuación. Entonces, primero que nada, debemos recordar lo que la Biblia dice acerca de los 144,000 sellados. Según Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4, ellos son sellados antes del comienzo de la gran tribulación, antes de cualquier juicio que daña la tierra, que daña el mar, que daña los árboles. Y sabemos que con la primera trompeta la tierra y los árboles se dañan. Así que son sellados antes de la primera trompeta, antes de que comiencen los juicios de Dios en la gran tribulación a caer sobre la tierra. Entonces, la próxima vez que ellos se mencionan específicamente en la escritura es en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, y en este pasaje ya ellos están en el tercer cielo, en la presencia de Dios, delante de su trono, porque fueron arrebatados antes de la gran tribulación, ¿te das cuenta? Y cuando las trompetas comienzan a sonar y los juicios comienzan a caer, ya ellos no estarán en la tierra, ellos estarán en el tercer cielo. Los 144,000 que fueron arrebatados ya estarán en el tercer cielo. Alguien que me lea para ir despacio, explicándole esta parte aquí, porque yo creo que esos 144,000 son diferentes a los sellados durante la gran tribulación, mientras que estos 144,000 son sellados antes de la gran tribulación y son arrebatados antes de la gran tribulación. ¿Por qué yo creo eso? Porque cuando comienzan a caer los juicios de la gran tribulación, ya ellos están previamente en el cielo, dando a entender que fueron arrebatados antes. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, del 1 al 5. Alguien que lo busque y lo lea. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Amén, Amén. pastor. Dale, Lizzy. Dale. 14 del 1 al 5. Sí. Ok, dice el cántico de los 144,000. Después miré, y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Por qué yo digo que fueron arrebatados antes? Por las condiciones que ellos tenían. Ellos son redimidos de entre los hombres, conforme a esos versículos bíblicos que acaba de leer Yacia Abigail. Ellos son redimidos y son como primicia, dice esos versículos. En un arrebatamiento que sucede a la mitad de la tribulación, ellos fueron, ¿verdad? En ese arrebatamiento arrebatados y fueron recompensados porque ellos se mantuvieron firmes y ellos se mantuvieron predicando incluso la palabra del Señor durante la primera mitad de la tribulación. Por eso es que yo digo que el Señor es tan misericordioso que le dará a los que se queden una segunda oportunidad. ¿Te das cuenta? Nosotros seremos arrebatados antes de que comience la primera semana, los primeros 3 años y medio. Somos arrebatados antes de la iglesia. Pero habrá un segundo arrebatamiento a mitad de la tribulación, a final de los primeros 3 años y medio de aparente paz y seguridad y a comienzo de los 3 años y medio de gran tribulación. ¿Te das cuenta? Entonces, estos 144,000 son arrebatados a mitad de la tribulación porque fueron redimidos de entre los hombres, dando a entender que habrá salvación en el tiempo de la tribulación, habrá salvación. Y fueron como primicias. Por eso fueron recompensados con el arrebatamiento. Y también ellos predicaron fielmente la palabra del Señor durante esa primera mitad de la tribulación. Y por eso el Señor a ellos los guardó de la hora de la prueba. Dice Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el mismo apóstol Juan sería entonces el tipo y cuadro de los 144,000 testigos del Cordero. Él, o sea, Juan, el apóstol, es arrebatado de la tierra al trono de Dios después de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Y vimos esto en cuadro. O sea, Juan fue arrebatado antes de que comience ese gran periodo de gran tribulación. ¿Te das cuenta? Y es un cuadro también de la iglesia, porque estos textos son textos básicamente de doble referencia. Antes de que comience ese periodo de destrucción repentina, la gran tribulación, Juan fue arrebatado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Te das cuenta? Fue arrebatado. Y a partir de ahí entonces comienzan a caer los juicios sobre la tierra. Dice Apocalipsis 4, del 1 al 2, para refrescarle un poquito la memoria. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, eso es Juan en la isla de Patmos, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono no sentado, o sea, Juan fue arrebatado al tercer cielo y de esa misma forma, esos 144,000 fieles, hombres fieles, fueron también arrebatados como primicias al tercer cielo.
al tercer cielo. Entonces, ¿quiénes son, pastor? ¿Quiénes son entonces los sellados de Apocalipsis 9:4? ¿Quiénes son esos? Bueno, pueden ser Moisés y Elías, los dos testigos que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 11, y tengo base bíblica para sostener esto, porque las langostas salen para hacer daño a todos los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y según Apocalipsis 11:5, nadie puede hacerle daño a los dos testigos que hacen señales como la que hizo Moisés y como la que hizo Elías. Por eso en el libro de Apocalipsis a estos dos testigos se le llama a uno Moisés y al otro se le llama Elías, porque hacen las mismas señales que hacían estos dos hombres de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 11:5? Apocalipsis 11:5. Alguien que lo lea. Apocalipsis 11:5. ¿Qué dice? Aleluya. ¿Quién lo lee? Ese solo versículo bíblico. Apocalipsis 11:5. Aleluya. Amén. Se lee en el nombre de Jesús. Dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Nadie puede dañar a esos dos testigos, porque esos dos testigos básicamente son respaldados por un poder de lo alto, por un poder sobrenatural. Y ellos predican durante todos los 3 años y medio de la gran tribulación, ¿te das cuenta? Los 144,000 predican en el tiempo de la tribulación, en los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad. Pero estos dos testigos predican durante el tiempo de la gran tribulación. Es decir, los juicios están cayendo y ellos están predicando. Para que tú veas que Dios también le dará oportunidad a los hombres, aún en el tiempo de la gran tribulación. Y ellos duran 1260 días. 1260 días. Ellos duran 3 años y medio predicando la palabra de Dios previamente a la segunda venida de Cristo. Es decir, que todos testigos aparecen en escena con grandes señales, con grandes milagros de parte de Dios, y estos testigos predican la palabra antes de que Jesucristo aparezca en su venida visible. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y ellos lo hacen por 1200 días antes de que el Mesías aparezca. Y esos son 3 años y medio, porque son meses lunares de 30 días. Cada mes tiene 30 días, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Entonces nadie puede dañar a estos hombres. Las langostas no pueden hacerles daños. Y esto implica que ellos tienen el sello de Dios en sus frentes, al igual que los 144,000. Además, durante este mismo lapso de tiempo, tampoco pueden dañar a la mujer. Escuche esto, esta explicación que es bien importante. Tampoco pueden dañar a la mujer en ese mismo lapso de tiempo. ¿Y cuál es esa mujer, pastor? Esa mujer no es la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada mucho antes. Esa mujer tampoco son los 144,000, porque fueron arrebatados mucho antes. ¿Te das cuenta? Esa mujer tampoco son esos dos testigos, porque nadie le puede hacer daño a ellos. ¿Quiénes son entonces estos que aparecen aquí metafóricamente o figurativamente aparecen como una mujer? ¿Quién es esta mujer que aparece en el libro de Apocalipsis? Esa mujer que aparece en el libro de Apocalipsis es el remanente de Israel que busca refugio en el desierto. Es un remanente del pueblo de Israel que busca refugio en el desierto. Vamos a leerlo en Apocalipsis 12, del 14 al 17. Alguien que lo busque y lo lea. Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 14 al 17. Por eso es que Apocalipsis capítulo 7 es un paréntesis de cosas que estarán sucediendo en el mismo lapso de tiempo
de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué es lo que estamos explicando ahora? Estamos explicando Apocalipsis 7 del 1 al 3. Sí, Amy. Apocalipsis 12 del 14 al 17. ¿Lo puede leer? Amén. Dice así. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escucha bien, para yo descifrar estos versículos bíblicos, se lo voy a explicar de manera sencilla. El dragón es Satanás y hace guerra contra la mujer, que es el resto de los judíos. Amén. No está hablando de los judíos que están fuera del propósito de Dios, sino de unos judíos que fueron capaces de guardar los mandamientos de Dios. Oye bien, estos gozan de la protección divina durante la gran tribulación. Durante todos esos 3 años y medio, antes de su segunda venida, ellos gozan de protección divina. No se le puede hacer daño a ellos. El Señor lo guarda a ellos. El Señor lo protege a ellos. Y por eso ellos huyen del dragón y buscan refugio en el desierto. De manera que según Apocalipsis 9:4, esto implica que todos los judíos del remanente en el desierto tienen el sello de Dios en sus frentes, exactamente como los 144,000 que también fueron sellados. Por lo tanto, los sellados de Apocalipsis 9:4 no tienen que ser los 144,000 sellados, son un grupo aparte, un grupo diferente. Y probablemente no son ellos, porque estos fieles testigos, que son 12,000 de cada tribu, se van de la tierra a la mitad de la tribulación, después de un ministerio exitoso, porque la palabra así lo dice, durante los 3 años y medio de paz y de seguridad, estos 144,000, ¿verdad? Predicarán la palabra de manera exitosa. Pero sin embargo, hay otros durante la gran tribulación que tienen el sello de Dios en su frente, específicamente, que son los dos testigos que mencionamos, Moisés y Elías, y los judíos del remanente fiel en el desierto. Es decir, son dos grupos. ¿Te das cuenta? Son dos grupos diferentes, son dos grupos distintos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Entendieron esa primera parte ahí? Los 144,000 es un grupo, Moisés y Elías y el remanente que huye al desierto es otro grupo. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 hasta el 8. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 4 hasta el 8. ¿Quién lo lee? Está ahí en pantalla para que lo lean. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis. Amén. Ok, léelo. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Levi,
12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Cuántos son sellados? Es la pregunta que vamos a contestar conforme a Apocalipsis 7, del 4 al 8. ¿Cuántos son sellados? Eso está claro ahí, en esos versículos. El número de los sellados es 144.000, porque son 12.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Ahora, lo que nos llama la atención no es eso. Lo que debe llamarnos la atención en este pasaje no es lo que se menciona, sino lo que no se menciona. Porque hay dos tribus que están ausentes de la lista. Por ejemplo, la tribu de Dan no aparece en el listado y la tribu de Efraín tampoco aparece en el listado. La pregunta es, ¿por qué no aparecen en ese listado? ¿Por qué razón? Según Génesis capítulo 35, del 23 al 26, Dan era uno de los 12 hijos de Israel, pero su nombre no aparece entre los 144.000 sellados. ¿A qué se debe esto? Y en Génesis, por ejemplo, capítulo 41, versículo 50 al 52, la Biblia dice que Efraín era uno de los 12 hijos de José. Y observe que Manasés es el otro hijo de José, y este sí aparece en la lista de los 144.000 sellados de Apocalipsis capítulo 7, versículo 6. Ahora, por qué no se mencionan estas dos tribus? ¿Por qué no tienen Dan y Efraín el privilegio de formar parte de estos 144.000 fieles que Dios sale con su nombre en sus frentes? Que Dios sella con su nombre en sus frentes. ¿Por qué razón estos no fueron sellados? ¿Por qué razón la tribu de Dan y de Efraín no disfrutaron de ese privilegio? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, para encontrar la respuesta, debemos empezar donde Dios empezó, con la promesa de Deuteronomio, capítulo 29, del 18 al 20. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 29, del 18 al 20, porque es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué no aparece la tribu de Dan y la tribu de Efraín entre los 144.000 sellados si ellos formaban parte de las 12 tribus? ¿Por qué ellos no aparecen? Vamos a darle la respuesta a la luz de la palabra de Dios. Alguien que lea Deuteronomio 28, del 18 al 20, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee Deuteronomio 28, del 18 al 20? Para descifrar esto. Aleluya. ¿Quién levanta la mano? Amén. Sí, léelo. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus Es rebaños. Deuteronomio 29, del 18 al 20. Oh, 29. Sí, Ok, sorry, aquí lo ok, tengo. sí. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina tanto en la tierra regada como en la seca. El Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo arderá contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. ¿Te das cuenta? Fíjate bien en lo que dice estos versículos de la palabra de Deuteronomio 29. Dios le da a Israel una advertencia. No deben apartarse el corazón para ir tras los ídolos. El Señor le da esa advertencia a los hijos de Israel.
El Señor le dice textualmente, no se aparte el corazón de ustedes para ir tras los ídolos, los falsos dioses. Entonces, en el versículo 20 les promete una consecuencia si deciden dejar a Jehová. Dice, Él borrará el nombre del idólatra de debajo del cielo. Esto es exactamente lo que pasa con la tribu de Dan y de Efraín. Por eso no aparecen aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 hasta el 8. Es por esa razón. La Biblia dice que Dan tiene su propio Dios y ese Dios tiene que ver con el pecado de Samaria. Por eso la tribu de Dan no aparece aquí en Apocalipsis 7. Mira que dice Amós 8:14 para que entendamos esto bien de verdad, lo comprendamos. Amós 8:14 dice, los que juran por el pecado de Samaria, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Ahora, Samaria es la región al norte de Israel que estaba habitada por 10 de las 12 tribus de Israel. Extiende desde Dan en el norte hasta Betel en el sur, se extiende esta región. Y la palabra de Dios habla en este versículo bíblico acerca del pecado de Samaria, porque Samaria era la ciudad capital del reino del norte. Entonces, parece ser que Samaria se apartó de Dios, apartó el corazón de Dios y se fue tras ídolos. Específicamente, comenzaron a adorar los becerros de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy mostrado en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 hasta el 30. Estamos estudiando por qué esa tribu, la tribu de Dan, no aparece entre los 144,000 sellados. Alguien que por favor me busque y lo lea, Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al versículo 30. Alguien que lo lea. ¿Quién levanta su mano y lo lee? ¿Quién levanta su manito y lo lee, por favor? Primera de Reyes, capítulo 12, desde el 25 hasta el 30. Bendito sea Dios. Amén. Sí, léelo, Nicole. Primera de Reyes del 25 al 30. 12 del 25 al 30. Gloria a Dios. Entonces reedificó Jeroboam a Siqueín, el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Panuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey de los becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Beter y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Amén. ¿Te das cuenta? Lo que estaba pasando prácticamente en ese tiempo. Dan empezó muy temprano ese tipo de pecado. Comenzó a adorar otros dioses. Comenzó a apartar su corazón del verdadero Dios. Y por eso no aparece en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 hasta el 8, porque Dan desvió su corazón tras dioses extraños, según Jueces capítulo 17 y capítulo 18. Y él comenzó a desarrollar este tipo de práctica. Y al fin y al cabo, comenzó a adorar esos dioses
esos dioses extraños, esos falsos dioses. Y por eso él llegó incluso a ser conocido como un idólatra. Incluso a uno de los dioses le llamaban el dios de Dan. Imagínate, en Amós capítulo 8, versículo 14, habla sobre esto. Y según también Deuteronomio 29:20, Dios por eso borró su nombre, el nombre de Dan, de debajo del cielo. Y por lo tanto, este nombre no aparece en el listado de los 144,000. Pero tampoco aparece la tribu de Efraín. El nombre de Efraín no aparece al igual que el de Dan, porque Efraín también se entregaba completamente a la idolatría. Eso está en Oseas capítulo 4, versículo 17 hasta el 19. Dice que Efraín es dado a ídolos, es dado a ídolos. Amén. Déjalo, su bebida se corrompió, dice la palabra. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Dice también Oseas capítulo 5 versículo 9 que Efraín era asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. También dice en Oseas 12:14, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. También dice en Oseas 13:12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Todo esto confirma el porqué de las 12 tribus de Israel. No aparece acá la tribu de Dan ni la tribu de Efraín, porque Dios borró sus nombres de debajo del cielo. Y por eso Efraín no aparece en la lista de los 144,000, sino que aparece el nombre de su padre, el nombre de su padre, que era José. Él recibió lo que su hijo perdió. No obstante, esto no quiere decir que Dan y Efraín no recibieron una porción de la tierra prometida en el milenio. Ya esto es algo completamente distinto. Según Ezequiel 48, todas las tribus heredarán una porción de la tierra que Dios le dio a la descendencia de Abraham. Según Ezequiel 48, todas las tribus sí van a heredar una porción de tierra en el milenio. Pero lamentablemente la tribu de Dan y la tribu de Efraín no aparecen en, en Apocalipsis capítulo 7 del 4 al 8. Pero sí van a aparecer, ellos sí van a aparecer, según Ezequiel 48, cuando le entreguen la porción de la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. Ahí sí ellos van a aparecer durante el milenio, que de eso le voy a hablar después. Pero aquí están, míralo en pantalla. Ahí está, según Ezequiel 48:1, aparece la tribu de Dan. Según el 2, aparece la tribu de Aser. Según el 3, la de Néftali. Según el 4, la de Manasés. Según el 5, la de Efraín. Según el 6, la de Rubén. Según el 7, la de Judá. Según el verso 8 hasta el 20, la de Leví. Según el versículo 21 al 22, la de David. Según el versículo 23, la de Benjamín. Según el versículo 24, la de Simeón. Según el versículo 25, la de Isaacar. Según el versículo 26, la de Zabulón. Y según el versículo 27, la de Gad. Son 14 tribus que aparecen acá, ¿ves? En Ezequiel 48. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Sin embargo, a pesar de la promesa de una herencia en el milenio, los 144,000 constan de 12,000 de 12 tribus de Israel. Bueno, sin embargo, aquí en Ezequiel 48 aparece la lista entera de 14 tribus.
de 14 tribus. Amén. Pero en Apocalipsis hay 2 tribus menos, aparecen 12 tribus. Porque Dan y Efraín perdieron el privilegio de ser sellados por su Dios Jehová. Amén. Y esto es obvio por todos los versículos que le acabo de mencionar. Esos versículos hablan acerca de lo que es la idolatría de ellos. Ellos se apartaron del Señor prácticamente y se fueron tras dioses ajenos, tras dioses extraños. Entonces, estos 144,000 testigos son descendientes físicos de los hijos de Israel. ¿Qué son los actuales testigos de Jehová que Dios ha seleccionado durante ese tiempo y que fueron seleccionados por el Señor? Son los verdaderos testigos de Jehová que fueron seleccionados por el Señor para que hagan un trabajo durante el tiempo de la tribulación. Bajo ningún concepto se está refiriendo a los testigos de Jehová de hoy. Esos son una secta. No se está refiriendo a ellos, sino que se está refiriendo a los verdaderos testigos de Jehová que son descendientes físicos de Israel. Los actuales testigos de Jehová, los testigos de Jehová de hoy, son una secta falsa y nada tiene que ver con lo que la Biblia dice. Nada tiene que ver con los verdaderos testigos que menciona el libro de Apocalipsis en su capítulo 7, versículo 4, y en su capítulo 14, versículo 1 al 3. De hecho, los testigos falsos de Jehová ya son un montón, son mucho más de 144,000. Y esa cantidad enorme de testigos falsos de Jehová, ellos asisten todos los domingos a sus servicios. Pero esos testigos de Jehová no son lo que menciona la Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Amén. Eso está muy claro en las Sagradas Escrituras. Porque según Apocalipsis 7 y según Apocalipsis 14, los verdaderos testigos de Jehová son todos los judíos, descendientes físicos de los hijos de Israel. Son todos. Sin embargo, los testigos de Jehová actuales, que son falsos testigos de Jehová, en su totalidad, la mayoría de ellos no son judíos, son gentiles. La mayoría de ellos no son descendientes judíos, sino que son gentiles, ya que esa religión llamada Testigo de Jehová nació en el siglo pasado y nació prácticamente en los Estados Unidos de América. ¿Te das cuenta? Entonces, esos testigos de Jehová no son los testigos de Jehová verdaderos, porque los testigos de Jehová verdaderos son hombres vírgenes, son hombres vírgenes, son hombres que se han guardado para Dios y no pertenecen a ese movimiento falaz llamado testigo de Jehová. Esa es una secta, eso es completamente diferente. Y hago énfasis en esto para que no vaya a confundir las cosas. Los testigos de Jehová de hoy, los que se reúnen en esos salones que se conocen como salones del reino, no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Esa es otra secta más. Esa es otra secta más que se originó en Estados Unidos durante el siglo XIX. Eso es importante que usted lo pueda entender claramente. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 8, ahí podemos observar el comienzo de la historia de los 144,000 sellados. Y estos 144,000 sellados, en los primeros 3 versículos, Dios nos muestra cuándo son sellados, es decir, ellos son sellados durante la primera mitad de la tribulación, antes del comienzo de la gran tribulación y antes de que se le haga daño a la tierra, antes de que el mar sufra daño, antes de que los árboles sufran daños. Luego vemos cuando son sellados, esos 144,000 son sellados, 12,000
de 12 tribus, 12 por 12, 144, y son de las tribus de Israel.